de los recursos y le corresponde alegar por el recurso a don Pedro Núñez Serna. Muchas gracias, Su Señoría Excelentísima. Quiero preguntar si se escucha bien mi voz. Muy bajo nomás. Muy bajo. Ahí, Su Señoría. Mejoró. Bien, bien. Muchas gracias, Su Señoría Excelentísima. Su Señoría Excelentísima, recurro ante este excelentísimo tribunal por el recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, que condena a mi representado, don Luis Andaur Leiva, a la pena de 10 años y un día por el delito de homicidio calificado en contra de la persona don Adrián Herrera Riveros, Herrera Riveros. Hecho ocurrido el 23 de agosto de 1984 en la ciudad de Concepción. Este recurso de casación en el fondo se sustenta principalmente en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 488, número 1 del mismo texto legal, en relación todo ello al artículo 327 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, también la vulneración del artículo 19, número 3 de la Constitución Política del Estado, en relación al artículo 1 del Código Penal y del artículo 15 del mismo texto legal. Su Señoría Excelentísima, como señalé, acá se ha vulnerado el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal en cuanto se ha violado las leyes reguladoras de la prueba y esta infracción ha influido sustancialmente en los dispositivos de la sentencia. En efecto, como Su Señoría Excelentísima lo sabe, este hecho ocurrió en el año 1984 y el término probatorio empleado por el ministro instructor de esta investigación, el señor ministro Aldana, lleva la prueba 34 a 35 años después de ocurridos los hechos. En la prueba principal que participó mi representado, don Luis Andaur Leiva, es dos aspectos del término probatorio. Estamos hablando de la reconstitución de escena y de un careo llevado a efecto con 2 agentes del aparato CNI. En efecto, Su Señoría Excelentísima, mi representado, en la época del año de agosto de 1984, es un carabinero, un muchacho de 22 años de edad, el cual era carabinero de tránsito en la ciudad de Santiago. A esa edad fue llamado y le ordenaron que se presentara en el cuartel de la CNI ubicado en la calle Mapocho de la ciudad de Santiago para efectuar un curso de inteligencia, curso que nunca se llevó a efecto, pero que sin embargo en esos 3 meses que estuvo destinado a este organismo,
amparado desde luego por el gobierno de la dictadura militar en esa época, lo envían en comisión de servicio a la ciudad de Concepción, prácticamente como el uniformado de menor rango en antigüedad jerárquica. Por lo tanto, atendido a que este carabinero no poseía ningún conocimiento de materias de inteligencia, de contrainteligencia y otros cursos dados o entregados en esa época a los uniformados, este carabinero en Concepción se dedicó y le ordenaron que atendiera a las autoridades de este aparato en condición de junior, es decir, para servir café y hacer aseo en un lugar determinado de Concepción. Su Señoría Excelentísima, hay dos agentes avesados en la ciudad de Concepción, el señor Sergio Mateluna Pino y el señor José Aravena Ruiz, quienes involucran a mi representado como autor de la muerte del señor Adrián Herrera Riveros. En declaraciones que prestan estos dos agentes al señor ministro Aldana, se contradicen en forma grotesca en sus declaraciones. Mientras el señor Mateluna le declara al ministro señor Aldana que mi representado saca del auto que llevaban al señor Adrián Riveros, al señor Adrián Herrera Riveros, lo saca del auto, le pone un pie en el pecho y le dispara, no recuerda si es con una pistola o con un revólver en el cráneo. El otro agente, Aravena Ruiz, señala que Adrián Herrera Riveros fue sacado del auto la mitad del cuerpo y en el auto le dan, le propinan el balazo en el cráneo. El médico legista, don César Reyes Contreras, señala en su informe a fojas 260 y 262 de autos, señala que él cree que este disparo fue efectuado con un proyectil de grueso calibre. Es decir, abogado, cuando hablamos de grueso calibre debemos descartar. abogado. Sí, su señoría Excelentísima. excelentísima. Que lo interrumpa, pero usted tiene que agregar un recurso de casación en el fondo. Pero usted lo que está haciendo son alegaciones sencillamente de valoración propia de instancia. De manera que tiene que ubicarse en el tipo de recurso en que estamos trabajando. De otro modo las cosas no funcionan. Puede continuar, Muchas gracias, abogado. señoría excelentísima. Le pido que se ciña, ¿no es cierto?, a señalar los motivos de la inhabilidad conforme a la ley el 488, que es lo que usted parece que hizo alguna referencia de pasada. Así es. Continúe, Su señoría, así es, su señoría excelentísima. Su señoría excelentísima, para mí era importante hacer este recuento, toda vez que la relación que se efectuó ante su señoría excelentísima no entregó detalles de esta tremenda causa de 40 años, de 30 y tantos años de investigación. Porque estamos en un recurso que tiene unas limitantes, abogado. Y eso es lo que tiene que sujetarse. De allí que la relación haya hecho exactamente lo que corresponde. Recurso de casación y no recurso de apelación. Continúe, por favor. Muy bien. Muchas gracias, su señoría excelentísima. En relación al artículo 488, número 5 del Código de Procedimiento Penal, que señala que dice, para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho se requiere que las unas concuerden con las otras
de manera que los hechos guarden conexión entre sí e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata. Efectivamente, su señoría, al fallar este caso y al confirmar el fallo, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, no observan precisamente lo que señala el artículo 488, número 5. Toda vez, su señoría, que las pruebas allegadas al juicio, y debo entender tal cual que es un periodo extraordinario de prueba después de 34 años de haber ocurrido los hechos, y con toda esta contraposición se condena a mi representado a la pena de 10 años y un día. Esto, desde luego, viene en vulnerar también el artículo 19, número 3, último inciso de la Constitución Política del Estado, porque la conducta típica que se le aplica a la participación de mi representado no tiene relación con los hechos ocurridos. Asimismo, su señoría excelentísima, no se observó que mi representado efectivamente no fuese un agente del aparato de la CNI. No era un agente con algún diploma, con alguna medalla, con nada. No era absolutamente parte de este aparato. Sin embargo, estos agentes avesados que declaran y que dan el nombre de mi representado, lo hacen efectivamente para salvar su responsabilidad verdadera en este hecho. Ya un colega la semana pasada señaló que el coronel Derpich había dado una orden radial, RIP, 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 es decir, que le diera muerte al señor Adrián Herrera Riveros. Todo esto, su señoría excelentísima, lleva a una conclusión errónea en el fallo, condenando a mi representado. Las presunciones judiciales del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal no se ajustan a la realidad de los hechos. Así, su señoría, esta parte puede señalar que lamentablemente el verdadero autor de todos estos hechos acontecidos en la época de la dictadura militar está tranquilamente en otra vida, en otro lugar, y se fue sin ser condenado. Desafortunadamente, el aparato o el sistema judicial de la época no actuó en el momento preciso para poder dar captura a quienes realmente eran los responsables de todos estos hechos que se están investigando y que hoy día estamos, ¿cierto?, en presencia de sentencias que son, al parecer, solamente condenando a las personas que estuvieron o fueron parte de este aparato de la CNI, pero que específicamente en las muertes, en las torturas, en las ejecuciones propiamente tal, personas que no tuvieron participación también han sido condenadas solamente por el hecho de habérseles ordenado que participaran en estos aparatos, sin distinguir la justicia de la época cuál era el rol que cumplía cada una de las personas que participaban en estos hechos. Y así mi representado, un muchacho de 22 años, recién ingresado a Carabineros, con la única vocación, su única intención de ser un carabinero de tránsito, termina en esto, alegando, ¿cierto?, en la excelentísima Corte Suprema para que se revoque su sentencia. Dicho sea de paso, su señoría excelentísima, el caso de mi representado, la participación de mi representado en la época de la gran imaginación absurda que tuvo Franz Kafka,
estaría escribiendo un libro acerca de la participación de mi representado en estos hechos. Es hacer una analogía del libro El proceso de Kafka, en donde el protagonista que pasa por fuera del tribunal termina siendo, ¿cierto?, explosionado por dos personas del aparato judicial. Su señoría, excelentísima, he recurrido ante este excelentísimo tribunal para que se revoque la sentencia que condena a mi representado a 10 años y un día y se dicte una sentencia de reemplazo absolviéndolo, toda vez que él no tuvo responsabilidad en la muerte de don Adrián Herrera Riveros. Es todo, su señoría, excelentísimo. Abogado, señor Murat. Buenos días, señor presidente. Buenos días, lo escuchamos. Muy amable, gracias. Con la venia de esta excelentísima Corte, vengo a alegar en representación de don Patricio Castro Muñoz, quien fuera condenado en esta causa en calidad de autor de homicidio calificado de 3 víctimas a la pena de 15 años y un día, y también quien fuera condenado en calidad de autor por el delito de asociación ilícita en relación a estas mismas 3 víctimas por las cuales fue condenado en el delito de homicidio. La causal que esta defensa ha sostenido en el recurso de casación dice relación con la vulneración de normas regulatorias de la prueba de la causal estipulada en el artículo 546, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 488, numeral 1 y numeral 2, primera parte del Código de Procedimiento Penal, y también como segunda causal de casación, en el fondo, esta defensa ha solicitado la causal del artículo 546, numeral 3, en relación al delito de asociación ilícita, toda vez que a juicio de esta defensa los hechos respecto a los cuales se le atribuye participación a mi representado no son susceptibles de ser calificados según la norma del artículo 292 del Código Penal, que tipifica el delito de asociación ilícita. Bueno, lógicamente estas normas dicen relación con el artículo 15 del Código Penal por la autoría, 15 número 1, y con el artículo 391 del Código Penal del homicidio y el 292 de la asociación ilícita respectivamente. En lo concreto, señor presidente, los hechos que se le atribuyen a mi representado dicen relación con la operación llamada Alfa Carbón, una operación de tremenda envergadura, una operación que dice relación con el movimiento del MIR. En su momento, algunos agentes la llamaron extremista o terrorista, pero dice relación con personas que estaban en el grupo del MIR. Esta operación Alfa Carbón tuvo 5 episodios en Los Ángeles, en Estancilla, en Valdivia, en calle Rubén Darío, en la Vega Monumental y en Hualpencillo. A mi representado solo se les indica en los eventos de la ciudad de Valdivia, en Estancilla y en la calle Rubén Darío. Esos son los episodios en los cuales se le ha condenado como autor de homicidio. Respecto a lo que sucedió en Estancilla, en la ciudad de Valdivia, dice la sentencia que mi representado habría estado presente en el lugar y que él habría ordenado a los otros agentes, incluido al jefe regional de la CNI, disparar a las víctimas, y también habría disparado él, según la versión de este mismo jefe regional de la CNI. Y respecto al episodio de calle Rubén Darío, se dice que lo dirigió, estuvo a cargo de este episodio, al igual que estuvo a cargo del episodio Estancilla, a distancia, y eso había generado que agentes como el jefe regional de Puerto Montt y el segundo jefe de Valdivia habrían disparado y habrían matado a la tercera de las víctimas. Esos son los hechos que se le atribuyen a mi representado. Esto se puede resumir, señor presidente, según el considerando 46 de la sentencia de primera instancia, que dice que mi representado, en calidad de autor, dice, dirigió, ese es el verbo que ocupa, dirigió el operativo y la forma de actuar de los agentes de la CNI, que terminó con la muerte de 3 personas, atribuyéndole entonces la autoría del artículo 15, número 1. Dirigió los operativos que terminaron con la muerte de estas personas. Y ese es el hecho que esta parte impugna en relación a las normas regulatorias de la prueba. Este hecho base
que este señor, mi representado, dirigió estos dos operativos, es un hecho que no está fijado correctamente en relación a la prueba de presunciones judiciales. Es decir, la presunción judicial se construye, la del 488, en base a este hecho, que no es un hecho real, que no es un hecho probado, que no es un hecho cierto y que por lo tanto todo lo que se diga respecto a él en relación a este hecho base, lisa y llanamente no puede prosperar. ¿Cuáles son las razones que voy a señalar para explicar que este hecho base, que él dirigió supuestamente estos dos operativos, no está probado, es incierto, es falso, etc.? Voy a ir bien rápido en algunos puntos, señor presidente, acotando mi alegato. Primero, porque mi representado, el señor Castro, era un teniente. Su rango era teniente, un teniente simplemente. Y un teniente, como se acreditó según su hoja de vida, su hoja de servicio, según la declaración de todo el mundo en el expediente, ese teniente el que se le atribuye haber comandado estas dos grandes operaciones en Valdivia, de Estancilla y de calle Rubén Darío. Eso es lo primero que ya llama la atención a esta defensa y hace prácticamente ilógico pensar que un teniente iba a estar a cargo de una operación de esta envergadura. La segunda ilogicidad que esta parte cuestiona y que está acreditado en el expediente es que además mi representado tenía nula experiencia en operativos que dicen relación con causas de esta naturaleza, ninguna. Según el extracto de filiación, no tiene ninguna causa, no ha sido condenado en ninguna causa de derechos humanos, ni por hechos anteriores ni hechos posteriores, no ha sido procesado por ninguna causa de derechos humanos, y por tanto llama la atención que un agente inexperto, en grado de teniente, tenga entonces a cargo esta dirección operativa respecto a hechos que lamentablemente hoy día estamos escuchando. La tercera ilogicidad, y voy rápido, señor presidente, para que usted entienda el punto, es quiénes estaban ahí y qué rango tenían en relación a mi representado. En el episodio de Estancilla, quien estaba ahí en ese momento era el capitán Moraga Trescop. Él estaba ahí. Bueno, ¿quién es este señor Moraga Trescop? Él declaró que era mayor, pero siendo mayor o capitán tenía mayor rango que mi representado. Él era el jefe regional de la CNI de Valdivia y los hechos se estaban acaeciendo en Valdivia. Además, y respecto al episodio de calle Rubén Darío, ¿quién estaba ahí? No estaba obviamente mi representado, supuestamente lo dirigió a distancia, pero estaba el oficial Bembal. Y el oficial Bembal no solamente era más antiguo en rango que mi representado, sino que además era el jefe regional de Puerto Montt y el subjefe regional de Valdivia. Ese era el señor Bembal que estaba en ese momento en el episodio de calle Rubén Darío. Eso también manifiesta una tremenda ilegicidad. Esto vulnera un principio básico y un principio de sentido común, donde manda capitán no manda marinero. Es difícil pensar que el teniente ordenó, dirigió, comandó al capitán Moraga Trescop y al jefe regional de Puerto Montt y subjefe regional de Valdivia, que era Bembal. Eso realmente atenta contra los principios más elementales de la verticalidad del mando que dice en relación con cualquier tipo de organización de las Fuerzas Armadas, de orden, de seguridad o de inteligencia. Esta es una causa absolutamente extraña, anómala, en los cuales las personas que defienden a los oficiales de mayor rango dicen que el oficial de menor rango era quien llegó de Santiago a hacerse cargo de toda esta operación y ellos, blancas palomas inocentes, se quedan mirando y por temor supuestamente hacen lo que él dice. Eso es francamente inaceptable en un tribunal de derecho. Eso es francamente inaceptable en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier hecho. A no ser que esta persona sea tan importante, tenga tanta relevancia, que uno podría pensar que entonces sí puede haber una excepción en la verticalidad del mando. Por ejemplo, estoy pensando una cosa en voz alta, fuera el hijo del general Pinochet en la época. Subteniente, hijo del comandante jefe de la época, llega a un lugar, uno puede pensar que ahí puede haber una infracción a la verticalidad del mando y podría eventualmente haber una excepción. Pero para que haya una excepción a la regla, deben haber circunstancias extraordinarias, no circunstancias ordinarias. Y acá, lamentablemente, no hay ninguna circunstancia o evidencia extraordinaria que diga entonces que este teniente asumió este mando, dirigió este operativo y finalmente terminó con la muerte de las personas. La cuarta ilegicidad que ya la mencioné era que efectivamente quienes estaban ahí a cargo eran además jefes regionales de Valdivia y de Puerto Montt, es decir, claramente conocían, y aquí viene el punto, conocían la logística, las
calles, tenía la información de las personas que supuestamente iban a detener y finalmente fueron ajusticiadas. Y esa información era de Valdivia, no era de Santiago. Por tanto, llama mucho la atención que alguien de Santiago que no tenga información, que no conozca lo que sucede en Valdivia, termine por dirigir a las personas que sí tenían información relevante de inteligencia de Valdivia. La quinta ilogicidad, señor presidente, es este teniente de a dónde era, porque este teniente venía de Santiago, ¿no? Pero ¿de qué brigada venía de Santiago? Porque este teniente era la CNI. Bueno, está acreditado en el proceso que este señor era de la Brigada Amarilla, porque ustedes saben que la CNI, por práctica que han tenido en conocer estas causas, tenía distintos colores. El gris, el plomo, el café, el amarillo, el verde, por dar algunos colores que uno más o menos se acuerda. Y la Brigada Amarilla tenía que ver con la investigación de aquellos agentes del Partido Socialista. Esa era la misión de la Brigada Amarilla, a investigar, ¿cierto? Y en su caso detener personas del Partido Socialista que estuvieran involucradas en algún tipo de hecho respecto a la seguridad interior del Estado. Pues bien, las personas que fueron ajusticiadas en esta causa son personas del MIR. Y esas personas son investigadas, según la misma CNI, por la Brigada Azul. La Brigada Azul es la que tiene al mando la investigación, persecución, detención, si usted quiere, neutralización de personas que dicen relación con el MIR, no la Brigada Amarilla. Eso también está acreditado en el considerando 44 de la sentencia, señor presidente, y es un dato no menor, porque llama la atención cómo alguien de una brigada de otro tipo de persecución de personas va a estar a cargo de la persecución del MIR si no tiene ningún conocimiento de esos agentes, no tiene ningún conocimiento de cómo funcionan. Como sexta ilogicidad, señor presidente, también cabe hacer presente que todos los agentes que participaron en Valdivia, todos en los dos hechos, en Estancilla y en Rubén Darío, eran o de la Brigada Azul, que tiene relación con el MIR, o de regionales. No habían otros agentes de la Brigada Amarilla como para que el teniente Castro pudiera comandar. Eso también llama poderosamente la atención. Y eso está claramente demostrado porque el señor Torres Méndez era de la Brigada Azul. Torres Méndez participó en uno de los hechos, según lo que dice el expediente de la sentencia. El señor Gerardo Mesa era de la Brigada Azul y también dice la sentencia que participó en estos hechos. El capitán Moraga era del Regionales. El teniente más antiguo Bembal era de Regionales. La señora Maceballo era de la Brigada Azul, por ejemplo. Y así sucesivamente, todos los que participaron en estos hechos de Valdivia o eran del Azul o eran de Regionales. No tenían nada que ver con la Brigada Amarilla. Entonces llama la atención entonces nuevamente que se insista en que el representado comandó a personas, agentes de otras brigadas y de otras regiones. También llama la atención que toda la jefatura que sale en el expediente, que obra en el expediente, no tiene nada que ver con la amarilla y reconoce que mi representado no tiene nada que ver con la jefatura de la Brigada Azul o con estos hechos. Por dar un ejemplo, en el considerando segundo la sentencia de primera instancia confirmada, cuando habla de la jefatura de esta operación de gran envergadura, el primero que dice es el director de la CNI, ¿no? Humberto Gordo, general, lógicamente fallecido, y es quien tiene la responsabilidad, por cierto, de cualquier cosa. Después viene el mayor de ejército, el jefe de la unidad antisubversiva de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, que también ustedes han escuchado y conocen bastante bien. Después vienen los jefes regionales de la CNI, y dice especialmente el ministro sentenciador que el jefe regional, en el caso de Valdivia, era el capitán Moraga Tresco, y dice la sentencia que el jefe de Puerto Montt era Óscar Bembal. Es decir, él asienta a estas personas como jefes y asienta a estas personas como aquellos que están a cargo de los operativos, y luego cuando toca hablar del teniente Castro dice, no, toda esta línea de mando quedó fuera y el que está a cargo de estos operativos es el teniente de la unidad amarilla, el señor Patricio Castro Muñoz. Eso también llama la atención porque cuando se hicieron diligencias de careo, y aquí voy a ser muy rápido porque sé que no voy a entrar al fondo, es solo para desacreditar el hecho base de la presunción, se hace un careo, por ejemplo, entre el señor Moraga y mi representado, entre el capitán este que dice que tiene mucho miedo, que le tocó disparar por orden de Castro, y mi representado. Y él dice claramente que quien estaba a cargo del episodio de calle Rubén Darío era el señor Óscar Bembal, no mi representado. O sea, reconoce que al menos en el otro episodio mi representado no tiene nada que ver. Y también llama la atención el careo que obra en el expediente entre Derpich y entre el señor Bembal. Y también en ese careo, quien supuestamente está a cargo del operativo de Rubén Darío es el mayor Derpich. Entonces, este señor Bembal se saca la responsabilidad primero con mi teniente, o el señor Castro, y después con el mayor Derpich. Entonces no se pone ni siquiera de acuerdo, según los mismos careos, quién realmente tiene el dominio del hecho y quién realmente tiene la responsabilidad de tener el mando de esta cuestión
y de los hechos que tan lamentablemente terminaron con la muerte de estas 3 víctimas. Hay una serie de otras declaraciones que están acompañadas que están en el expediente y que además acompañamos nosotros, como la declaración de Álvaro Corbalán, la declaración de Aquiles González Cortés, que obra en el expediente. Aquiles González Cortés era el jefe de la Brigada Azul y no está procesado acá. Repito, era el jefe de la Brigada Azul de la CNI y no está procesado acá. ¿Por qué? Porque él dijo y declaró y entendió que quienes estaban a cargo del operativo en Valdivia eran los regionales. Y por lo tanto que sus elementos, sus agentes de la Brigada Azul quedaban subordinados a los jefes regionales. Si no hubiese venido el jefe de la Brigada Azul. Y el jefe de la Brigada Azul nada tiene que ver con la Brigada Amarilla, por cierto. Y consta esa declaración en la cual se le, por así decirlo, se le saca responsabilidad al teniente Castro. También lo mismo el mayor Derpich, también los agentes Sandoval y Sangüesa Ross, que en su tiempo fueron jefes de la Brigada Azul, años antes, y que señala que es imposible que un teniente de la Brigada Amarilla pueda estar a cargo de un operativo de esta envergadura, de esta naturaleza, con estos resultados. Y así obra otra serie de elementos, que no los voy a mencionar, señor presidente, porque sé que a usted no le gusta que entremos en el fondo, lo tengo clarísimo, no los voy a mencionar, pero que están en el recurso de casación, y que si lo tiene a bien, ver esos antecedentes, mirarlos, observarlos, darles una lectura acabada, o ir directamente al expediente, tiene todo el derecho a hacerlo. Y por cierto que eso va a ayudar a hacer un juicio mucho mayor que el que estoy haciendo yo hoy día. Sin perjuicio de toda esta prueba que he señalado y sin perjuicio de toda esta ilogicidad que he señalado, el sentenciador de primera instancia y segunda instancia insistió en determinar que la participación de mi representado era el jefe, era el encargado, era el que estaba comandando y que por ese hecho entonces cualquier cosa que pasara en Valdivia era su responsabilidad, incluidas estas 3 muertes que lamentablemente, y con mucho pesar, afectaron a personas que hoy día están reclamando justicia con justa razón, Bien, señor presidente, el otro causal que dice relación con el recurso de casación en el fondo de esta misma defensa es en relación al delito de asociación ilícita. Sabemos bien que es un delito bastante especial, no es que todas las causas que nosotros conozcamos respecto a delitos de lesa humanidad terminen en asociación ilícita, generalmente es la excepción que ocurre, y eso es lo que plantea este requerente, que en el fondo los hechos atribuidos a mi representado en la causa no son susceptibles de encuadrar en el tipo penal del 292 del Código Penal, no son susceptibles de asociación ilícita. ¿Por qué digo esto? Porque mi representado llegó obviamente de Santiago a Valdivia y llegó con la misión de entregar documentación, de entregar vales de benzina, de entregar logística, administración, a quienes estaban aquí en la sede regional a cargo de lo que iban a hacer. Pero él no tuvo una jefatura, como lo dije recién, respecto a lo que se iba a realizar posteriormente. Entonces lo que plantea esta defensa son 2 cosas, 3 cosas en realidad. Primero, que si no participó como encargado de la operación, mal puede entonces él ser autor de esa asociación ilícita, de una operación que no comandó y que no dirigió. Eso va eminentemente asociado a la primera parte de mi alegato. La segunda razón es porque la CNI, aunque no nos guste reconocerlo, fue una organización que se creó también por una normativa vigente. Normativa que a lo mejor hoy día no es una normativa ajustada a la Constitución, pero que en su momento se creó por un decreto ley, se creó por la norma que existía al efecto. Se utilizó presupuesto fiscal, se asignó presupuesto fiscal para que funcionara la CNI, al igual que la DINA, y lógicamente se determinaron fines y objetivos en ese decreto ley que creó la CNI que no eran ilícitos por lo menos en abstracto. Lógicamente que en algunas concreciones de algunas acciones puede serlo en concreto. Y por lo tanto lo que alega esta defensa es que el solo hecho de pertenecer a la CNI o ser un teniente de la Brigada Amarilla y llevar documentación o ir a un determinado lugar donde ocurren los hechos no lo transforma lisa y llanamente en un miembro de una asociación ilícita, porque las personas que estaban en la CNI en ese momento no se asociaron para cometer delitos, se asociaron para participar en un órgano de inteligencia, que posteriormente la jefatura al mando de esto haya planificado o no la realización de un delito, escapa lógicamente a mi representado desde este punto de vista. El tercero de los argumentos respecto a que aquí no hay calificación correcta del artículo 92 respecto a los hechos, es porque tampoco podemos confundir lo que se denomina el delito de asociación ilícita con el delito de la coparticipación. Es decir, si uno piensa en que esta persona participó en los hechos, pensando en voz alta, bueno, igual participó de alguna manera, no sé bien cómo, y eso lo hace, entre comillas, autor de asociación ilícita, eso sería castigarlo 2 veces por lo mismo. Porque la coparticipación delictiva es distinta a pertenecer
a una asociación de personas que tienen por objeto cometer delitos. Entonces, yo creo que acá el sentenciador confunde la coparticipación delictiva lisa y llanamente con la asociación ilícita. Al respecto, existen una serie de sentencias que ustedes muy bien conocen, que son todos episodios de la Operación Colombo. En todos los episodios de la Operación Colombo, yo cité uno, que es Pedro Poblete Córdoba, se analiza por qué la DINA, el año 74, por ejemplo, y los agentes que detuvieron a más de 100 personas y que participaron en todas esas detenciones ilegales y desapariciones de esas personas, no pueden ser objeto de asociación ilícita. Y los dos argumentos que planteó el ministro en visita extraordinaria, el señor Hernández Sostogreise, dicen relación con lo mismo, con que la DINA también fue un organismo creado por ley, presupuesto fiscal, y que cuyos objetivos no eran lisa y llanamente participar en delitos. Y porque también dice que hacerlo de esta manera, plantearlo de esta manera, que agentes cometan delitos estando en el organismo, significa también confundir la coparticipación delictiva o la planificación de un delito o la ejecución del delito con pertenecer lisa y llanamente a una asociación hecha para delinquir. Y solamente a modo de ejemplo, señor presidente, voy a citar algunos fallos en que efectivamente agentes de la CNI participan en hechos delictivos de esta misma o mayor naturaleza y tampoco se les considera como miembros de asociación ilícita, como autores de asociación ilícita. Por ejemplo, el caso Fuente Ojuna, que ustedes conocieron hace muy poco en este excelentísimo tribunal. ¿Qué caso? ¿Cómo se llama el caso? Fuente Ojuna, Fuente Ojuna. Ustedes lo conocieron acá, señor presidente. Yo alegué en ese momento. ¿El rol de la causa? Sí, se lo doy inmediatamente. Tengo el rol en ese momento, el 4741 de la Corte de Santiago. Les puedo dar también el de la... Tengo el de la Corte de Santiago en el momento, y el 4741 del año 2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Les voy a dejar después con la señora relatora el rol, efectivamente, de la Corte Suprema. Y en el mismo sentido, y que no está todavía analizado por esta excelentísima Corte Suprema, pero sí lo analizó el Tribunal de Primera y Segunda Instancia, en el caso Janequeo. Ahí tienen otro caso, rol Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, 6170-2018. En el episodio también Janequeo pasan los mismos eventos lamentables, desdichados, en fin, etcétera, a mi pesar, digamos, pero en ese sentido también se analiza. Y el otro ejemplo que quería dar es el caso del episodio 5, el rol de primera instancia 39.122-C, conocidos también por esta excelentísima Corte, y después les puedo dejar el rol de la Suprema, en el cual en todos estos casos donde hay atroces crímenes, en el año 80 y algo, cada uno de ellos, respecto a participación de agentes de la CNI, ahí también se hace un análisis muy parecido al que hace esta defensa del recurso de casación a efectos de determinar la diferencia entre coparticipación delictiva y lisa y llanamente participación en una asociación ilícita para cometer delitos. Señor presidente, son los argumentos que expuse de manera sucinta para dar cuenta de que aquí hay vulneración de ley, hay vulneración de las normas que regulan la prueba, en particular la única prueba que hay en este expediente dice relación con presunciones judiciales. Aquí no hay prueba testimonial del 459 del CPP, aquí no hay prueba documental, excepto la que acompañó esta parte, por cierto que no fue objetada. Aquí no hay prueba pericial que diga o de indicios de participación de mi representado en los términos expuestos en la sentencia de primera instancia. Aquí no hay inspección del personal del tribunal que diga o que permita acreditar, más allá de toda duda, lo que estoy planteando en el punto de ser encargado de los operativos en Valdivia, sino que presunciones judiciales. Y las presunciones judiciales lamentablemente se basan en dos cosas: en determinar como hecho base cierto y probado que mi representado era el encargado y en las declaraciones del capitán de la época, Moraga Tresco. Esas declaraciones del capitán Moraga, jefe regional de la CNI Valdivia, son las que toman consideración el sentenciador de primera instancia para atribuirle toda la responsabilidad al teniente Castro. Y tanto es así que termina por reconocerle al capitán Moraga, por estas declaraciones que ya escuchamos el jueves pasado, la colaboración sustancial. O sea, a una persona que dice que le pasó por la vertical el mando al teniente Castro, le da la colaboración sustancial y le da una pena de libertad vigilada de 5 años. Al capitán a cargo del operativo, jefe regional de la CNI Valdivia, y al teniente Castro, 20 años. 15 años por autor de homicidio y 5 años por autor de asociación ilícita. Entonces, la verdad, las cosas es que es francamente inentendible la manera como terminó por ordenar y como terminó por estructurar, razonar y construir la presunción judicial. Señor presidente, le agradezco mucho que me haya permitido alegar en estrado, que haya tenido la paciencia de escuchar a este abogado que a veces toca cuestiones que dicen relación con el fondo, yo lo entiendo. Desde ya le deseo que tenga una buena tarde y con su bien y respeto doy por finalizado mi alegato, señor presidente. Gracias. Continúa entonces doña Francisca Onel. Sí, muchas gracias, señor presidente.
Y con la venida de esta excelentísima Corte, alego por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y alego en esta ocasión en contra de los recursos de casación interpuestos por las defensas de 8 de los condenados en este proceso, solicitando desde ya, su señoría, que estos sean rechazados por los argumentos que en este momento paso a exponer. Voy a ir en el orden en que se hicieron las alegaciones. Partiré entonces primero por el recurso de casación en el fondo interpuesto por Marco Derpich, que se funda en las causales número 1 y 7 del artículo 546, solicitando la absolución de Derpich, cuestión que no puede ser solicitada por el número 1 del artículo 546, de ahí que este recurso debe ser desechado, pero además su señoría invoca el número 3 del artículo 488, que como bien sabe su señoría excelentísima, no es una norma reguladora de la prueba, y lo que señala en definitiva es que no habría prueba en contra de Derpich, aun cuando admite en su recurso y en estados que Derpich era el jefe de la División Nacional de Regionales y además dice que era asesor, su señoría, del general Humberto Gordon, pero que sus labores tenían más que ver con la búsqueda de información, es decir, él no se figura como una figura operativa en estos autos y por supuesto, responsabiliza de todo lo sucedido a la brigada antisubversiva. Es decir, reconoce haber estado en la zona al momento de los hechos, pero señala que sus funciones eran más bien de búsqueda de información y así nos enfrenta de alguna forma al panorama general de este proceso y es CNI regionales responsabilizando a la brigada antisubversiva y la brigada antisubversiva responsabilizando a su vez a CNI regionales. Vamos a ver que esto se repite además en la mayoría de las alegaciones de las defensas. Pero, señoría, es bastante sorprendente además que la misma defensa nos cita dos antecedentes del proceso que son claves para entender la participación de Derpich. Hago referencia a la declaración de José Aravena, que consta de foja 5230, y que en ella José Aravena señala que es el mismo Derpich el que le ordena que Nelson Herrera no puede llegar vivo al hospital donde está siendo trasladado. Además está la declaración de Jorge Mandiola, ¿verdad?, que señala que durante los operativos de Hualpencillo y de la Vega Monumental es Derpich el que está desde una centralita telefónica todo el día realizando instrucciones a las personas que participan de estos operativos. Pero además, su señoría, el recurso comete el error de tener solicitudes que son subsidiarias, cuestión que no se condice con la naturaleza de derecho estricto de este recurso. De hecho, señala que el representado de la abogada que alegó debe ser absuelto y dice, o en el peor de los casos, recalificar su participación de coautoría a cómplice. Es decir, con esta petición subsidiaria ya inmediatamente está atentando contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de casación. De ahí que debe ser desechado, su señoría. Respecto al recurso de Moraga Tresco, primero alega la cosa juzgada a través de un recurso de casación en la forma y lo que se pretende es invocar procesos de la justicia militar, ¿verdad?, llevados a cabo además con una carga importante de vicios. De hecho, es el mismo Moraga Tresco el que señala en su declaración de fojas 11.562 que Patricio Castro es quien le indica que tiene que declarar en los procesos de la Fiscalía Militar que esto fue un enfrentamiento y habla sobre el operativo de Estancilla en particular y entonces queda clarísimo a través de su misma declaración que la idea de invocar la cosa juzgada en este momento tiene que ver con sustraer a los defendidos, en este caso, de la justicia y generar más que nada impunidad y por supuesto además con conductas que son dolosas de los propios declarantes, por lo tanto no deberían poder aprovecharse de estas declaraciones falsas que hicieron en su momento en el proceso de Fiscalía Militar. Pero además, señoría, en la defensa de Moraga interpone un recurso de casación en el fondo por el artículo 546 número 1 y dice que no se le han reconocido las eximentes de responsabilidad del artículo 10 número 9 y 10 número 10. Respecto al primero, el 10 número 9, señoría, no es posible establecer del mérito del proceso que
Moraga haya actuado por fuerza o por un miedo insuperable. De hecho, pierde credibilidad toda vez que se trata de un alto mando de la CNI de Valdivia, y la defensa además nos señala en estrados que fue víctima de amenazas directas, y la verdad, señoría, de todas las declaraciones que constan en el proceso, no consta ninguna de ellas que haya efectivamente sido objeto de amenazas. Respecto del artículo 10, número 10, que es haber obrado en cumplimiento de un deber, creemos que asesinar a personas, ejecutar a personas, nunca puede estar dentro del deber de un funcionario público, nunca puede ser parte de estas atribuciones. Lo mismo con respecto al artículo 214 del Código de Justicia Militar, que la defensa solo enuncia en su recurso de casación, no lo desarrolla, pero aplica igualmente lo antes señalado en el sentido de que no puede entenderse como un acto del servicio haber ejecutado a personas al margen de la ley, menos aún cuando existe claridad de que estaban concertadas para actuar de esta manera. Tampoco resulta, ¿verdad?, creíble que Moraga sea injustamente castigado en este proceso, toda vez que él era capitán a la fecha, era jefe de la CNI Valdivia, como ya lo señalé. Por lo tanto, él estaba en una posición de mando respecto de sus subalternos. Recordemos que existe una reunión en donde el mismo Moraga reparte instrucciones a sus subalternos, por lo tanto, es difícil que él pueda estar alegando una obediencia debida cuando es él el que estaba en posición de impartir las órdenes, su señoría. La defensa, además, en estrados nos habla de que toda la responsabilidad recaería en Patricio Castro. De hecho, señala uno a uno los elementos de cargo que existen en el proceso, y por supuesto que estamos de acuerdo con esa atribución de responsabilidad y de alguna forma agradecemos este énfasis. Sin embargo, en ningún caso se puede establecer que, debido a la magnitud de este proceso, la pretensión de responsabilidad en los mandos sea de solo una persona. Hablamos acá de que existe una colaboración entre ambas ramas de la CNI, tanto Brigada Antisubversiva como regionales, para llevar a cabo estos mandos. Por lo tanto, no es que tengamos que elegir a un solo jefe para atribuirle toda la responsabilidad y entonces quedarían exculpados todos los otros. Acá claramente hay una figura de colaboración y donde ambas ramas trabajan de forma conjunta y coordinada. Por lo tanto, estos argumentos deben ser rechazados, su señoría. Respecto al recurso de casación de Benvald, Oscar Benvald Soto, también comete el error de recurrir por el artículo 546, número 1 y 7, también alega la cosa juzgada por los expedientes de la Fiscalía Militar, y él reconoce, su señoría, haber estado en el operativo de la calle Rubén Darío, donde se asesina a Juan José Boncomte, y lo que señala es que él no dispara. Sin embargo, existen al menos dos declaraciones de los agentes que entran con él al operativo, que es Emma Ceballos y además Manuel González Garrido, que indican que él es el que toca la puerta, él es el que ingresa primero por su antigüedad y que además recibe la billetera de la víctima cuando esta ya cayó. Por su parte, Moraga Tresco señala que en la reunión preparatoria, que es del día antes a este operativo, está ubicado también Benvald como una de las personas que va a dirigir este operativo. Es decir, la defensa nos señala que no hay multiplicidad, pero lo que quiero resaltar es que efectivamente existen antecedentes que lo inculpan. Y más aún cuando se trata, ¿verdad?, del jefe de CNI de Puerto Montt. De ahí que este recurso entonces debe ser rechazado. Respecto al recurso de Jorge Mandiola, también recurre de casación en la forma por la cosa juzgada, por lo tanto aplica lo ya señalado, y respecto al fondo comete el mismo error de recurrir por 546 número 1 y 7 pidiendo la absolución, pero además hace una invocación genérica del artículo 488. En el alegato incluso nos habló del número 3 del artículo 488, que no es una norma reguladora de la prueba, y además dice que por supuesto que no le cabe responsabilidad, que no existen elementos para señalarlo como parte de esta operación, cuando él era el jefe de Concepción. Y además, señoría, él es la persona que le da aviso a Derpitz de los movimientos que están existiendo en la zona y que tienen que ver con integrantes del MIR, es decir, es la persona que da origen a la operación Alfa Carbón.
Y además constan autos que es el que indica que se debe reventar la operación. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con eliminar a las víctimas de autos. Y aquí es bastante decidora la declaración de Sergio Mateluna, si me permite hacer referencia a dos líneas muy concretas. Él señala que en la reunión donde se preparan estos operativos, dice que Mandiola explicó el plan a seguir, cómo hacer la operación, exhibiendo fotografías de personas que debían ser detenidas y eliminadas, a las cuales se les marcó con una cruz. Es decir, más claro el dominio del hecho, a partir de esta declaración, imposible. Además, por supuesto, hay otros agentes que también hablan sobre el espacio temporal, que tiene que ver con cuando empiezan los movimientos del MIR en la zona y hasta la ejecución de Mario Mujica. Dicen que reportaban directamente a Mandiola, y estos son José Zapata y Bruno Soto. Su señoría, en estrados además se señaló este argumento que es bastante recurrente, en donde se nos dice que a Mandiola se le está condenando por el solo hecho de haber pertenecido a la SNI, y por supuesto este argumento debe desecharse, porque si fuese así, ¿verdad?, tendríamos que haber condenado por nómina. Y solo para poner en contraste, en este operativo participan más de 100 agentes, para dimensionar la envergadura del operativo, y esto se contrasta, ¿verdad?, con los 18 condenados, que actualmente hay 3 fallecidos, y se contrasta también con las 16 detenciones que surgen a raíz de estas ejecuciones y que tienen que ver con personas que estaban ligadas familiarmente a las víctimas o por actividades políticas a las víctimas, y que en general tiene que ver con mujeres, ¿verdad? Algunas estaban embarazadas, niños que están presentes hoy en la audiencia, señoría, y que contrastan entonces con esta idea de que solamente se está condenando a los responsables por el hecho de pertenecer a la CNI. Este argumento, por supuesto, debe ser desechado. Respecto del recurso de Emma Ceballos, también realizó una casación en la forma, y aquí pide la aplicación del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, y además por el fondo recurre en el artículo 546, número 1 y 7, otra vez con esta contradicción entre la absolución y la invocación del del número 1 del artículo 546. Y sobre el artículo 164, señoría, solamente quiero señalar que esto es ordenado a la instancia, en el fallo de segunda instancia se ordena a la primera instancia la aplicación del artículo 164. Es bastante discutible la aplicación de este artículo, toda vez que recién es creado el año 2000, 2001 entra en aplicación, por lo tanto para hechos anteriores a esta fecha es discutible que pueda aplicarse. Pero aún así lo que quiero recalcar es que esto generalmente se decide por la instancia, es una resolución que es apelable tanto por nosotros como por los condenados, por lo tanto no es algo que debiésemos estar discutiendo hoy ante esta excelentísima Corte, sobre todo además cuando queda un proceso pendiente de Emma Ceballos, no han terminado todas las causas que ella tiene vigentes en su contra, y solo para señalar una, ¿verdad?, está el rol 10.047 del año 2022, que está en relación ante esta excelentísima Corte y que tiene que ver con el episodio de Eugenequeo. Entonces, una vez terminados, ¿verdad?, todos los procesos en contra, es cuando recién podríamos entrar a discutir si es que se aplica o no el artículo 164. Respecto a su participación, hay al menos 4 antecedentes que hablan sobre cómo ella es la que entra al operativo detrás de Benval. Además, hay uno de los testigos que es Eladio Ilabel Poblete, que señala que es ella la que remata a Boncomte cuando la víctima está en el suelo. Y el mismo Benval dice que cuando entra a la casa, Emma Ceballos va detrás de él y que la conoce de Valdivia, es decir, no hay una posibilidad de que se haya confundido de persona. ¿Por qué digo esto? Porque en estrados la defensa señaló que habían 3 antecedentes que señalaban que en la causa que en el momento del operativo había otra mujer, entonces que esto podría darse para confundir a Emma Ceballos con la otra agente que estaba participando, y hace referencia al informe policial de Foja 7275, que es un informe policial que nos habla solamente sobre la estructura de la CNI, nada tiene que ver con el operativo,
Después habla sobre la declaración de Carlos Eguía, que es de Foja 6306, y en donde él ubica a Emma Ceballos y además dice que había otra mujer pero que estaba regulando el tránsito, es decir, totalmente separada espacialmente. Y el último antecedente que se señaló en estrado, sus señorías, tiene que ver con la declaración de Pedro Jara, que es de Foja 6301, y en donde él también ubica nuevamente a la flaca, que es Emma Ceballos, y además a una Marcela, pero en ningún momento dice que Marcela estaba en vez de Emma Ceballos, sino que las ubica aparte en el operativo y no hay confusión respecto de la identidad de una y otra. De ahí que este recurso entonces debe ser rechazado. Respecto al recurso de Bruno Soto, también invoca las causales del 1 y el 7, hace una invocación genérica del artículo 488, pero además, su señoría, es un recurso que es absolutamente ambiguo, toda vez que lo que señala es que no existe participación, que no ha cometido el delito, por lo tanto entendemos que debería ser absuelto, pero en el petitorio, en la parte final del recurso, dice que se le concedan los beneficios de la ley 18.216. Es decir, acá hay una ambigüedad manifiesta que, por supuesto, atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso de casación en el fondo. Pero además, su señoría, Bruno Soto es una de las personas que dispara en el operativo en donde se ejecuta a Mario Mujica, cuando por supuesto él no estaba en condiciones de oponer ningún tipo de resistencia, y hay un informe que es médico criminalístico que viene a desvirtuar lo que dijo la defensa en estrado, que tiene que ver con que esto habría sido un enfrentamiento, y el informe médico criminalístico de Foja 7766, dice que Mario Mujica recibió el impacto mortal cuando se encontraba ubicado a menor altura de quien hizo el disparo, ya sea agachado o parcialmente de espalda a quien hizo el disparo, con el cuello y la cabeza inclinada, lo que no coincidiría con las versiones de los acusados. De ahí está desvirtuada la alegación sobre el enfrentamiento. Respecto al recurso de Luis Andaur Leiva, que está fundado en la causal del número 7 del artículo 546, señala como normas infringidas el artículo 456 bis, que no es norma reguladora de prueba, y también hace la invocación genérica del artículo 488. De hecho, en estrado acaba de leer el número 5 del artículo 488, que tampoco es norma reguladora de la prueba, pero además él dice que ni siquiera se acuerda de haber participado en un hecho de importancia el día de 23 de agosto de 1984, cuando él es el que ejecuta a Nelson Herrera. Sobre la posición del cuerpo, creemos que podría existir algún tipo de discordancia, pero ninguna de las personas que estaba ahí, que estaban en el auto, que son Sergio Mataluna y José Aravena, se confunde en señalar que él fue el que ejecutó a Nelson Herrera. No hay contradicción en este punto. Por último, señoría, ya terminando, respecto al recurso de Patricio Castro Muñoz, que está fundado también en el artículo 546, número 1 y 7, la defensa no hizo referencia al artículo 546, número 1, pero en el recurso sí lo señala, por lo tanto también existiría esta incompatibilidad de causales. Insiste, ¿verdad?, en negar cualquier tipo de participación en los hechos, cuando nosotros entendemos que su participación es transversal a este operativo, no solamente en los episodios de Rubén Darío y de Estancilla, sino que en toda la planificación y la organización de este. Sin perjuicio, el ministro instructor consideró que se trataba su participación criminal en estos dos operativos, Calle Rubén Darío y el operativo de Estancilla. Y sobre Calle Rubén Darío es clara la reconstitución de escena. Ahí existen diversos testimonios careos, uno de los cuales cita la defensa y que cita solamente en forma parcial, que es el careo que existe con Moraga Tresco. Y lo cita solo en forma parcial porque en este careo se dice que Benval tenía la responsabilidad, pero además Moraga dice que Patricio Castro estaba a cargo de la operación, es decir, lo señala directamente como uno de los jefes del operativo. Y respecto del operativo en el sector de Estancilla, Moraga también señala que es Patricio Castro quien lo empieza a buscar en la mañana,
que junto a él hacen el recorrido. Dice además que al detenido más alto es al que ejecuta Patricio Castro con su arma. Y además que hacen el montaje para después hacer pasar esto como un enfrentamiento, y que es Patricio Castro el mismo que hace los disparos hacia el furgón para hacer todo este montaje de un supuesto enfrentamiento que nunca existió. Respecto a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia que el recurrente considera que han sido infringidas, dice que no tenía experiencia y que esto se puede probar porque no tiene condenas en causas de derechos humanos. Por supuesto que el hecho de no tener condenas en ningún caso viene a probar la falta de experiencia, pero aún así la falta de experiencia en ningún caso puede descartar la participación en el delito, por lo tanto creemos que es un argumento que se cae. Respecto de lo que señala sobre que el episodio de Estancilla estaría a cargo de Moraga y el episodio de Rubén Darío estaría a cargo de Pembal, una vez más, ¿verdad?, nos enfrentamos a esta falsa elección que tenemos que hacer entre una rama y otra de la CNI. Aquí ambas cooperan conjuntamente y de forma coordinada y planificada. Respecto a que él era de la Brigada Amarilla y por lo tanto no le competía, no le compete labores con la Brigada Azul, aquí quiero hacer referencia a una declaración que es de Aquiles González Cortés, que es el jefe de la Brigada Azul y que nos muestra un poco cómo se desplegó este operativo. Es la declaración de Foja 5158 y dice que su zona jurisdiccional era la región metropolitana, pero que si quería actuar fuera de ella tenía que avisarle al escalafón superior, que era en este caso Álvaro Corbalán, el cual informaba a regionales, que en este caso era Derpich. Así se hace entonces la comunicación entre ambas áreas de la CNI. Pero además hay una declaración que es bastante clara en este sentido, que tiene que ver con la participación de otras brigadas que no eran la Brigada Azul en esta operación Alfa Carbón, y que es la declaración de Luis René Torres Méndez, que es de Foja 5807, y dice que él una semana antes del 23 de agosto llega a Valdivia y dice: como eran de la brigada Bernardo Higgins, significaba que ya no venían por orden de Aquiles González, que solo mandaba la agrupación azul, por lo que resulta de toda lógica que ellos venían ordenados por un mando superior a él, en este caso Álvaro Corbalán. Y dice: estos llegan a cargo de un oficial apodado el BJ, que es Patricio Castro Muñoz. Ahí entonces nos arma cómo se orquesta este operativo, que no tiene que ver con solamente la Brigada Azul, sino que es algo de esferas mucho mayores a la Brigada Azul, y por lo tanto ahí es donde se incluye a Patricio Castro en el mando. Señoría, a esta parte le resulta bastante sorprendente que siga insistiendo que siendo jefe de una agrupación de la CNI solo fue a dejar vales de benzina. Por lo tanto, solicito que se rechace su recurso de casación en el fondo por las consideraciones que en este momento expuse. Muchas gracias. ¿Quién queda? Sí. La abogada señora Garcés. La escuchamos. Buenos días, señorías. Alego en representación de las familias de todas las víctimas de autos, a excepción de parte de la familia de Luciano Aedo, que alegará posteriormente el colega Patricio Robles, solicitando se rechacen todos los recursos de casación interpuestos por las defensas y que en definitiva se declare que la sentencia de segunda instancia no es nula. Quisiera hacerme cargo de algunos de los recursos que fueron interpuestos y quisiera partir especialmente en relación al recurso respecto de la cosa juzgada. Y me quiero hacer parte porque quisiera señalar primeramente que el recurso debe ser rechazado por una razón muy básica. Jamás ningún agente de la CNI fue procesado por los hechos que se están investigando. Las causas en Valdivia fundamentalmente fueron causas contra los detenidos de esta operación, a excepción de Valdivia, que hay una causa que se interpone en los años 90 y que se cierra porque se estima que hubo cosa juzgada, es decir, la causa que había anteriormente contra los detenidos de la misma operativa.
Y por otra parte, pero lo que me parece interesante, porque la existencia de la doble identidad de partes es una jurisprudencia antiquísima de esta Corte y que ha sido reiterada en muchísimos fallos que son de más conocidos por esta excelentísima Corte. Hace muy poco relatábamos, estuvimos en otro alegato, dimos cuenta del caso de los hermanos Vergara Toledo, por ejemplo, donde la misma Corte Suprema hacía esta referencia, pero además porque la Corte de Apelaciones de Concepción hace un análisis de los antecedentes del fallo y justamente habla de cosa juzgada fraudulenta, que lo define de otro nombre y hace referencia a la Corte Penal Internacional, porque en este caso tenemos expedientes, procesos que pueden ser ejemplificadores de lo que es un proceso amañado para no hacer justicia, que son procesos que se hicieron para encubrir los hechos. Y creo que son relevantes porque también esta misma forma como se orquestaron para mentir en las causas judiciales que se tramitaban por el fiscal militar de la época, asesorados por un abogado de apellido Parra, dan cuenta también la existencia de la misma asociación ilícita. Si uno mira la causa Roll de Valdivia, el dictamen fiscal da cuenta, por ejemplo, que de la detención de Inés Díaz Vallejos, que es la compañera de Juan José Bonconte, que fue detenida ese día, que estaba embarazada, que fue torturada por la CNI. Producto de las torturas, su hija nació con una parálisis cerebral severa, por lo cual hasta el día de hoy vive en Suecia. Declararon todos los agentes con nombres falsos. Consultados cuando el ministro los confronta de por qué habían declarado este enfrentamiento y que habían participado del enfrentamiento, ellos señalan que fueron ordenados por sus jefaturas, mencionando específicamente a Derpich, Mandiola, Álvaro Corbalán, y que debían declarar que era un enfrentamiento o que eran preparados por roles o que se les entregaba escrito por parte del abogado de la CNI, señor Parra, lo que debían de señalar. Por ejemplo, en el expediente de la causa de Valdivia declara Mauricio Gavín Rojas, que es el nombre operativo de Eduardo Avelino Fuenzalida Pérez, que es uno de los integrantes del grupo de la flaca Cecilia, que dice que participó en el operativo. Y cuando dice que le preguntan por qué declaró, dice que efectivamente declaró varias veces en la Fiscalía Militar y debió declarar porque se le entregaba tenía que declarar de acuerdo con un rol, según lo que le indicaban en la unidad de Pedro Valdivia, hechos en los cuales yo no participé. También declaró Luis Moraga Tresco, que está condenado en este caso, y declaró bajo el nombre falso de Cristian Daprela, y dice que declaró por orden del oficial Joaquín Molina, y cuando preguntó qué debía declarar, le dijeron que tenía que ponerse de acuerdo con Patricio Castro, y Patricio Castro le señaló que era un enfrentamiento. También declaró judicialmente Eduardo Moreno Parra, el nombre operativo de Gerardo Mesa Acuña, y dice que declaró judicialmente porque se lo ordenaron y que la orden de ir a Concepción se la dio Aquiles González Cortés. ¿Quiénes fueron declarados reos en la causa de Valdivia? Inés Díaz Vallejos, como ya señalé, la compañera de Bonconte, y de otras personas, entre otros el Manuel Barrientos, hermano de Jaime Barrientos, una de las víctimas asesinadas en auto. En el caso militar, la causa Rol 746-84, el tercer juzgado militar de Concepción, es en los mismos términos. Esta causa fue conocida como contra Chacaltana y otros. Cristina Chacaltana está presente, ella es la esposa de Mario Mujica y fue detenida el día de los hechos en Los Ángeles. Efectivamente, esa causa fue tramitada desde el año 84 y por distintas razones siempre se mantuvo vigente hasta que la Fiscalía Militar declaró, y el juzgado militar respectivo declaró el sobreseimiento definitivo sin que hubiera procesado ningún agente, como señalaba, agentes que además declaraban bajo promesa de decir verdad. Todas las declaraciones declara la gente bajo promesa de decir verdad, es decir, en calidad de testigo, y posteriormente, si no habiendo mérito, se le otorga la libertad. Esa es la acción que realiza el fiscal militar. Declaró también, uno de los que declara autoinculpándose es Héctor Reynoso Muñoz, que era el comandante de la CNI Chillán, que también participó de los hechos. Él dice que la orden de declarar falsamente la recibió de Marcos Derpich,
que él está acompañado de un abogado, que en esa reunión donde les dan las instrucciones de cómo declarar, estaba Derpich, Mandiola y Molina, y un abogado que le instruía sobre lo que tenía que decir. En el mismo sentido, declara también, él declaró con el nombre falso Claudio Rosa, Lionel de la Cruz Medrano Rivas, que es un agente que participa en los hechos de Hualpencillo, con Luciano Aedo, dice, que él dice que no quiso participar en los hechos porque él vivía en la zona donde estaba, era vecino del sector de Hualpencillo, por lo tanto él le manifestó a Mandiola que él vivía allá, por lo tanto que era peligroso para él participar en estos operativos. Mandiola habló con Derpich y Derpich autorizó que él tuviera una participación menor y que él no participó en los hechos, pero sí le fue obligado a declarar porque eran mandos superiores. En lo mismo sentido, Enrique Parada Figueroa, segundo de Concepción, etcétera. Egon Barra, que es uno de los que participa en la Vega Monumental, dice, no ratifico la declaración, que los mandaban a declarar por órdenes de Gordon. Había un abogado, señor Parra, quien nos redactó lo que teníamos que declarar. A todos fuimos instruidos por el señor Parra. Entonces, en definitiva, creo que la alegación de cosa juzgada efectivamente debe ser rechazada, básicamente porque nunca hubo identidad de parte, pero además porque está establecido que este proceso fue un proceso que declararon con nombres falsos, que declararon versiones falsas y que fueron instruidos por los mismos condenados en los cargos superiores a decir lo que en definitiva señalaron y que no ratificaron ante el ministro en visita. En este sentido también recordar rápidamente el artículo 20 del Estatuto de Roma, que no es que también hay un recurso que dice que se está aplicando la ley 20.357, no se está aplicando la ley 20.357, se cita el Estatuto de Roma porque es una norma de derecho internacional general, fueron las normas que se codificaron en el Estatuto de Roma, representan y en el fondo resumen, sintetizan el avance del derecho internacional y esas normas consuetudinarias también dicen que en definitiva no se puede juzgar a una persona por segunda vez, se respeta el principio de la cosa juzgada con excepciones y entre esas excepciones es que efectivamente el proceso haya hecho de tal manera que el propósito era sustraer al acusado de la justicia. Del mismo modo, bueno, simplemente citar el fallo del Monacid, que también es un caso de que justamente hay la justicia militar sobreseyó sin que hubiese algún procesado. Su señoría, respecto a los hechos de esta causa, destacar rápidamente porque ya fueron relatados, pero quiero señalar que las primeras indicios que permiten ir formando las presunciones, que permiten ir desarrollando la causa, son fundamentalmente tres. Esta causa en algún momento la investigaba la Fiscalía Militar y el fiscal militar logra la declaración de dos personas. El primero que declara que voluntariamente es Sergio Mateluna Pino y que efectivamente es el que declara, como ya se ha relatado, que tuvieron una reunión previa, que se marcó con una cruz, que él se acuerda claramente que entre los que tenían que ser eliminados estaba Mario Lagos y Nelson Herrera Riveros. Dice que no lo recuerda respecto de Luciano Aedos porque el sujeto que él debía marcar era Mario Lagos y cuenta también el operativo en el cual es asesinado Nelson Herrera Rivero, en el sentido que lo llevan camino a Santa Juana, que se bajan y que Andaur Leiva es quien le dispara. Él además, desde su primera declaración, identifica como los carabineros que eran parte del equipo, además de Aravena Ruz, que efectivamente es un agente antiguo que venía de la DINA, que se llama apodado el Muñeca. Estaban estos dos carabineros que habían estado poco tiempo en la CNI de nombres falsos Caviedes y Cárdenas, que fueron, costó mucho que durante la tramitación del proceso ser ubicados, que corresponden a Luis Andaur Leiva y a Bertón. Posteriormente declaró José Abel Aravena Ruiz ante el fiscal militar, quien reiteró la idea de que se trataba de enfrentamiento, fue enviado en comunicado y finalmente él a las 24 horas declara y cuenta todo lo que había sucedido, identifica a los mismos carabineros, incluso cuenta que en algún momento tuvieron que llegar al hospital con la persona fallecida diciendo que era un enfrentamiento y tuvieron que devolverse porque estaba esposado. En los hechos de la causa se establece que hay heridas de esposas que son, y lo dice también los mismos médicos que recibieron el cuerpo. Aravena Ruz también explica por qué hay estas diferencias respecto de la reunión
no lo dice de esa manera, pero explica que ellos estaban a cargo de Mario Lagos y que quienes detienen a Nelson Herrera en la Vega Monumental son carabineros que le entregan, porque participan carabineros, pues son los que coordinan, porque ellos detienen el tránsito y detienen el bus donde venía Mario Lagos y Nelson Herrera. Y en ese sentido, los carabineros le entregan el detenido, por lo tanto lo suben al auto y dice, él sale unos momentos y vuelven y estaba el detenido arriba del auto, herido, tapado con una frazada, lo sube, Mateluna, y entonces tienen que partir camino al hospital, y es por eso que él llama a Mandiola pidiendo instrucciones respecto qué debía hacer al respecto. Perdón, su señoría. No sé cómo pagar. Y en ese sentido salva la supuesta contradicción hecha valer por el abogado de la defensa de Mandiola. Y finalmente, durante el desarrollo del proceso, se hace la investigación de Valdivia, que esa investigación la hace exclusivamente el ministro Aldana, con personal a su cargo, y en esa investigación presta testimonio Luis Moraga Treuscos, quien en definitiva relata los hechos de Estancillas, cómo se produjo la muerte de las 2 personas que estaban detenidas, y también habla sobre el caso de Rubén Darío, que es el único operativo que se realiza al día siguiente. O sea, 6 personas mueren el día 23 y el cuarto muere el día 24. En relación a Derpich, quisiera destacar que siempre niega los hechos, pero además él siempre responsabiliza de todo lo sucedido a Joaquín Molina, que como es de público conocimiento, es una persona que está fallecida. Hace muchos años fue muerto en un accidente por el hijo de Manuel Contreras, según lo que estableció la justicia militar en su época. Pero además, a Foja 3239 tiene una felicitación como comandante de unidad, en la cual se señala que en su calidad de comandante de la unidad dirigió la ejecución de una operación en la zona sur del país, en el cual se logró un resultado exitoso de trascendencia nacional. Y que en esta operación Derpich demostró su capacidad, decisión, dedicación profesional, etc. Y es calificado directamente por el brigadier Salas Vence. Como señalo, cuando él dice aquí lo que va a Concepción, él dice que él va primero que recibe la información en Santiago, pero que él era el jefe de regionales, pero que todo el análisis lo hace Molina y que el operativo lo hace la brigada antisubversiva. O sea, cuando descansa su responsabilidad en Molina, que era subordinado suyo, y en Álvaro Corbalán. Sin embargo, como se ha señalado ya por quien me antecedió, hay distintos elementos que, por supuesto, que rechazan, y que permiten rechazar esas tesis. Pero además él dice que fue enviado a Concepción porque tenía que comunicarle al general Ibáñez que la brigada antisubversiva iba a ser puesta a su disposición. Y que además había que informar los últimos acontecimientos, la última información obtenida del análisis de información, pero que todo eso fue delegado a Molina. Entonces, finalmente pareciera que no va a nada. Es más aún, cuando le preguntan qué hizo el día de los hechos en Concepción, dice que él estuvo todo el día en el cuartel compartiendo con el oficial Jorge Mandiola. Sin embargo, existen numerosos antecedentes y el proceso está marcado de las declaraciones de muchos agentes. Esta es una causa que se arma fundamentalmente por declaraciones de los agentes, de quienes aparecían declarando con nombres falsos y de quienes fueron siendo identificados y declararon posteriormente y que permitieron, digamos, establecer las presunciones que finalmente permitieron establecer la culpabilidad. Pero, por ejemplo, quisiera señalar algunos antecedentes muy generales. José Abel Aravena Ruiz, que era conocido como el Muñeca, que está condenado desde la Operación Colombo, tiene una larga trayectoria. Él dice que era jefe de equipo, que él estaba con la radio, y dice que cuando pregunta llama a la central preguntando por qué tiene que hacer con el detenido, le contesta otro funcionario, pero que le pasan inmediatamente, que reconoce la voz de Derpich, porque más dice, él manejaba la radio, sabía con quién estaba hablando, por la modo de hablar, por el tono de voz, y es el que le dice que lo debe asesinar. Rip, etcétera, ya se ha señalado. Pero además, otra agente que fue a Concepción y que dice que estuvo todo el día en el cuartel es Rosa Humilde Ramos. Y Rosa Ramos señala que
Derpich estuvo todo el día en una centralita atento a la radio y que daba instrucciones a los agentes operativos que estaban en la calle. Hay otro agente que no fue condenado, a pesar de la solicitud de esta parte, que es Víctor Manuel Muñoz Orellana, que es un agente que va al operativo en casa de Luciano Aedo, y él dice que lo van siguiendo y que él se pierde, y que se dio vueltas, que se perdió, en fin, pero entonces que llama a las 12 del día al cuartel, le pasan una centralita y que le dicen, le contesta una voz y le dice: oye, estás hablando con tu comandante, Marcos Derpich, debes dirigirte inmediatamente a Hualpencillo porque hubo un enfrentamiento y hay un agente herido. O sea, son muchos los antecedentes que permiten establecer que Derpich efectivamente estaba al tanto de cómo se sucedían los hechos, que da instrucciones a los agentes, etc. Además, por supuesto, las declaraciones de Álvaro Corbalán, del mismo segundo a cargo de Concepción, que era Enrique Parada Figueroa, nombre operativo Los Borges, el testimonio de este Lionel de la Cruz Medrano Rival, que supuestamente dice que no puede participar y Derpich lo autoriza. Respecto a Jorge Mandiola en definitiva señala que toda la responsabilidad es de Corbalán, pero sin embargo también hay numerosos antecedentes de cargo, y quiero solamente destacar algunos. El segundo a cargo de la Unidad Regional de Concepción era un agente que se llamaba Enrique Parada Figueroa, que ya he citado, y él dice: cuando llevan la gente de Santiago se hacen cargo de toda la operación los jefes Derpich, Corbalán y Mandiola. Aravena Ruiz en su declaración y posteriormente en la reconstitución de Sena sitúa a Mandiola en la Vega Monumental. Él participa ese día en la Vega Monumental y dice incluso que un carabinero de uniforme lanza una bomba lacrimógena hacia la Liebre, el autobús donde venían Mario Lagos y Nelson Herrera, y que Jorge Mandiola se agacha, sale corriendo, etc. Y eso también está en la reconstitución de Sena. Respecto de algunas otras alegaciones realizadas, respecto de Luis Andaur, efectivamente está en la reconstitución de Sena, el acta está fojas 4009-84, y claramente todos los que participan en esa patrulla, en ese equipo que está compuesto por Mate Luna, Aravena Ruiz, Bertón y Andaur Leiva, bueno, los dos principales efectivamente declaran que él es quien disparó a Nelson Herrera, como ya se ha señalado. Hay un informe pericial balístico que se hizo durante la investigación del ministro señor Aldana, en el cual señala que fue asesinado con apoyo. Pero además Patricio Bertón, el agente Bertón, cuando declara por primera vez, él dice que en realidad ellos trasladaron al herido hasta el hospital, y dice que llegó vivo al hospital, que ellos los trasladaron, pero que reconoce que iba herido, por lo tanto el auto se ensució con mucha sangre y él después debió limpiar la sangre. Sin embargo, cuando lo carean con los otros agentes, reconoce que efectivamente, bueno, eso fue lo que pasó. No lo dice, pero acepta que tiene razón con quienes se le está careando. En relación a la asociación ilícita, quisiera destacar que este operativo se organizó al menos 2 meses antes. Hay agentes que participaron, que estaban desde junio, en junio los mandan a Concepción. Hay más de 100 agentes que se dirigen al sur, van de la Brigada Azul, pero no solo de la Brigada Azul, como ya señalé, van los jefes regionales con personal de apoyo de Chillán, de Concepción, en Valdivia y Puerto Montt. En Temuco habían operativos que venían desde antes. Es una gran organización donde se logra acreditar que además hay reuniones previas de coordinación, donde determina quiénes van a vivir y ser detenidos y quiénes van a ser eliminados, y después hay todo un proceso que por eso me alargué un poco en la explicación de cómo se orquestó estas declaraciones ante la justicia militar. Hay 2 detenidos que son traídos en Santiago. Patricia Salaquet Daer, que es compañera de Nelson Herrera Rivero, es detenida justo después que asesinan a su marido. Va un equipo que está Hugo Hechenleiner y Egon Barra a detenerla. Su hija Javiera es dejada en un hogar de carabineros y está 3 días desaparecida. La familia Salaquet es que tiene que encontrarla posteriormente en un hogar de menores, operativo en que también participó Rosa Ramos.
tanto Patricia Salaquet como Ignacio Vidaurrázaga, que es el primer de los detenidos el día 23 de agosto en Concepción, son traídos a Santiago en avioneta. Respecto a Ignacio Vidaurrázaga, que es hermano de Gastón Vidaurrázaga, que es un caso muy conocido como los 4 personas asesinadas el año 86, su madre era una jueza, ponen un recurso de amparo, se constituye el ministro Correa, creo que era de ese tiempo, y una ministra en Concepción. Él dice que está siendo torturado y que a partir de cierto día le empiezan a dar desayuno, lo arreglan, lo mejoran y le dicen que tiene que declarar lo que ellos dicen porque si no va a ser nuevamente torturado. Había sido torturado en los 2 lugares, cuenta que incluso en la avioneta hacen como que entrevienta, él piensa que están abriendo la puerta, le dicen que lo van a tirar al mar, etc. Todo eso para que declare con el ministro. Y cuando él declara con el ministro, tiene que repetir efectivamente que no había sido torturado, todo lo que le habían dicho. A pesar de eso, un médico del Servicio Médico Legal constató las torturas, etc. Entonces, es un caso que fue de unas dimensiones muy importantes donde se pusieron muchos delitos. Ahora, quisiera destacar que efectivamente las causas de la DINA y de la CNI en general ha sido muy difícil cuando hemos discutido el tema de la asociación ilícita, pero sí en casos sí se ha aceptado, por ejemplo, en el caso del General Prat, donde se estableció la asociación ilícita, rol 2596 del 2009 de la Corte Suprema. Pero además quisiera señalar que a diferencia de otros casos, y justamente a diferencia de Colombo, el ministro Carlos Andana fue, por decirlo de alguna manera, bastante conservador en cómo establece la participación. Los condena como coautores, pero en definitiva condenó a quienes dispararon directamente a las víctimas y solo a las jefaturas más directas con participación más indirecta e indudable. En ese sentido, condena los autores materiales, salvo en el caso de Mario Lagos, porque hay agentes que se imputan responsabilidad recíprocamente. Él finalmente, al principio cree que es Morales Acevedo, quien falleció, y posteriormente lo absuelve, y por otra parte estaban los otros agentes, Hecherleiner y Egon Barra, que eran parte del mismo equipo y que, de acuerdo a las otras versiones, también dispararon. Pero como no se convence quién disparó finalmente, primero no procesa a Egon Barra y a Hecherleiner y después absuelve a Morales Acevedo, que era conocido como Vareta. En el caso de Los Ángeles participaron otros agentes, participaba Franz Bauer, habían otros agentes que era de la unidad especial, tampoco los somete a proceso, estaba Andrade Gómez, tampoco los somete a proceso. Pasamos un año en que nosotros pedimos todos esos procesamientos, no rechazaron los procesamientos y fue confirmado en la Corte, también pidieron, bueno, en fin, las revocatorias, los mismos agentes procesados, pero en definitiva procesó y condenó a los autores directos. Y algunas jefaturas, y las jefaturas que condena son a Álvaro Corbalán, a Jorge Mandiola por los hechos de Concepción, pero lo saca de la asociación ilícita, a Patricio Castro y a Derecha. Pero todos los demás agentes, también por ejemplo estaba en Valdivia Luis Arturo Sangüesa Rojo, conocido como el Güiro, que defendió mi colega, que estaba presente en Valdivia, no fue procesado Aquiles González Cortés, etcétera. O sea, procesa a los autores directos y a las jefaturas directas. Nosotros entendemos que aquí podría darse una suerte de autoría mediata, pero por ejemplo a Bombal lo procesa porque está a cargo del operativo, pero porque golpea la puerta y entra disparando. A Moraga Treuco lo procesa porque dispara en Puente Estancilla, dispara a las víctimas. En el caso de Patricio Castro también, entre otros antecedentes, cuando se hace el operativo en Estancilla, se cruza una barcaza. El capitán de esa barcaza era Ernesto Barría, capitán de Marina Civil, Marina, digamos, de estos transbordadores, y reconoce a Patricio Castro, y lo identifican, y lo carean, y en el careo Patricio Castro incluso lo increpa y le dice, tú cómo me recuerdas, yo era de esta manera, cómo dices que era yo, y lo reconoce frente al ministro. Y el otro persona que también declaraba que era un tripulante, más bien se atemoriza. Entonces, en definitiva, hay participaciones directas y jefaturas mineras. Por lo tanto, aquí, a diferencia de la Operación Colombo, no se condenó por pertenecer, pero no se condenó, podríamos decir, por autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Se condenó de otra manera. Por lo tanto, cobra plena justificación la asociación ilícita como un delito independiente.
En relación a Emma Ceballos, quisiera señalar que efectivamente, como señaló mi compañera, el artículo que me antecedió, el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal, no aparece de qué manera fue infringido, porque mal el artículo de 164 nos pone en 3 hipótesis. Que no considerar circunstancias modificatorias que de haberse juzgado de manera conjunta no podrían haberse sido consideradas. No es el caso. No imponer una pena superior que si se hubieran condenado o sea, que si se hubieran hecho el proceso uno solo. Emma Ceballos está condenada en los casos de los 4 del 86, perdón, de los 5 del 87, pero son los últimos detenidos desaparecidos del año 87, por Díaz Cliff, otro militante del MIR, y está condenado a janequeo, causa que veremos en unas 2 semanas más porque está en la tabla de los días miércoles. Por lo tanto, con esa cantidad de crímenes de haber sido condenada en una sola causa, probablemente la pena no sería de años y un día porque tendría la reiteración. Por otra parte, en cuanto a Emma Ceballos, es la reconstitución de escena lo que permite es que son los agentes quienes la sitúan, además del testigo que la reconoce, y las 2 mujeres son diferenciadas, una era más delgada, otra tenía rasgos más toscos, etc. Ya lo señaló la persona que me antecedió. Quisiera señalar respecto finalmente, de Patricio Castro, que como señalamos, creemos que en definitiva se trata de un tipo de coautoría inmediata porque participan distintas estructuras y distintos jefes ejercen autoría respecto y ejercen mando respecto de sus hombres. Pero además los equipos fueron mezclados. En los equipos iba gente de Santiago con gente de regiones, en Concepción, en Valdivia, porque justamente los equipos regionales conocían la zona y los agentes de Santiago que venían de apoyo tenían esta forma de, en fondo, mezclar los equipos. Por ejemplo, en el caso de Nelson Herrera en Concepción, Sergio Mateluna, que estuvo después condenado por el caso Albania, él iba en el auto con Aravena Ruiz, que era el jefe de equipo. Mateluna después se va a Santiago, pero era gente de Concepción. Y finalmente quisiera destacar la alegación respecto al miedo insuperable, que el mismo testimonio de Lionel Medrano Cruz, que era un agente de trayectoria, que era un agente operativo pero que era agente operativo, no era un oficial, él mismo señala que no quiso participar porque vivía en la zona y que se lo expresó a Mandiola, se lo expresó a Derpich y lo sacaron. O sea, creo que también demuestra que que el miedo insuperable no era tal y menos respecto de los oficiales. Es todo cuanto puedo alegar, su señoría. Muchas gracias. Don Patricio Robles, por Zoom. Don Patricio, ¿bueno? Patricio Robles. Por Zoom. Está por Zoom don Patricio Robles y lo escuchamos ahora. Gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima corte comparece Patricio Robles Contreras en representación de doña Nora Campos Paulete, cónyuge de Luciano Aedo Arias, Mariela Aedo Campos, Patricia Aedo Campos y Nicolás Aedo Campos, hijos. Solicitando a esta excelentísima corte rechazar los recursos de casación, los diversos recursos de casación interpuestos por la defensa en el presente caso, y verso mis alegatos específicamente respecto de los recursos que involucran a la víctima que tengo la representación. En específico son los recursos de casación que involucran a la defensa de Marcos Derpich, realizada por la colega Karen Valenzuela, y la defensa de don Jorge Camilo Mandiola Arredondo, defensa sustentada por don Hernán Montero. Señoría excelentísima, en torno al primer alegato que se escuchó en esta secuencia, que es el de la defensa de don Marcos Derpich, la colega Valenzuela interpuso recurso de casación en el fondo basado en las causales del artículo 546 número 1 y 546 número 7. Como se dijo en el alegato de la colega Onel, nos parece que la forma en cómo está presentado este recurso es de por sí contradictoria. La primera causal, la del 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, supone, y a diferencia acá de las interpretaciones que planteó la colega, del tenor literal,
hay jurisprudencia abundante que esta causal supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, puesto que de ella resulta la imposición al reo de una pena distinta de la que le corresponde. O sea, en este caso, lo que acá, digamos, la línea argumentativa no estaría sustentada en que el delito no existe o que no habría participación. Acá el único sustento para mantener esta causal pudiera corresponder o pudiera encalzar en torno a la alegación subsidiaria, que en este caso es lo que plantea dicha defensa, en que el señor Derpich tuviera un grado de complicidad versus un grado de autoría. Pero de por sí ese argumento, conforme se dirá posteriormente, resulta ser no acorde al mérito de auto, y esto guarda relación a propósito de la causal siguiente, que es la del 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal. En torno a esta segunda causal, la colega planteó que hubo infracciones a las leyes reguladoras de prueba, alude a los artículos 456 bis y 488 en sus numerales 1, 2 y 3. Primero, indicar que el 456 bis no es una norma reguladora de prueba, hay también jurisprudencia abundante en torno a esa materia. Y en torno al artículo 488 son solamente los primeros dos numerales los que involucran normas reguladoras de prueba. En el caso, digamos, y de las exposiciones detalladas que se hicieron por parte de la colega Onel y de la colega Magdalena Garcés, se advierte que acá en autos no hubo una inversión al peso de la prueba, no hubo una aceptación de un medio de prueba rechazado por la ley, no hubo una desestimación de un medio de prueba autorizado por la ley, no hubo una alteración del valor probatorio de los distintos medios de prueba o elementos de convicción producidos en auto. ¿Y qué es lo que nos encontramos, señoría excelentísima? Nos encontramos que en el caso del señor Derpich, queda acreditado, digamos, a grosso modo, que él era el jefe de la sección o de la división regionales de la Central Nacional de Informaciones, que él desarrollaba normalmente sus funciones en Santiago, pero que tras la información recabada por los agentes meses antes, cuando se empieza a gestar esta operación denominada Alfa Carbón, él viaja a Concepción. Y no viaja a Concepción a tomarse un café al entonces Café Nuria, sino que viaja a dar instrucciones para el desarrollo de la operación, como fue latamente y muy bien explicado por la colega Magdalena Garcés. Entonces, señoría excelentísima, acá, entre los considerandos quinto y sexto de la sentencia de primera instancia, hago alusión a estos considerandos, a la sentencia de primera instancia, porque la de segunda prácticamente reproduce todas las consideraciones de primera instancia, se advierten elementos donde el señor Derpich tenía un grado de mando, de disposición de agente. Él dispone, por ejemplo, que el agente Bengual, que es el de Puerto Montt, viaje a apoyar las labores de Valdivia. Él dispone que el agente de Chillán, Héctor Reynoso, viaje a Concepción a apoyar las labores que se estaban desarrollando en la región del Biobío, en Concepción. También está determinado el tema de la participación en este sentido por los atestados de doña Rosa Humilde Ramos, a fojas 5.153 y 5.233, quien refiere que Derpich estuvo en esta centralita en la radio. El agente Víctor Manuel Muñoz Orellana, foja 2558, que también reconoce la voz de Derpich. A propósito de hoy estás hablando con tu comandante Marcos Derpich, dirígete inmediatamente al sector de Hualpencillo. La referencia también que aporta Álvaro Corbalán. Entonces, señoría excelentísima, acá estamos en presencia de elementos que están fundados en hechos reales y probados. Acá no se puede desconocer, no está determinado por presunciones que el señor Derpich estuvo en Concepción y estuvo dirigiendo las operaciones que involucraron en la muerte, en este caso, de don Luciano Aedo. Son múltiples. La sentencia habla de a lo menos 7 elementos que son todos unívocos en un mismo sentido, y que son graves, o sea, que son antecedentes que giran en torno a una intervención directa del señor Derpich en la forma como lo determina la sentencia, que es una autoría del artículo 15, número 2. Acá, señoría excelentísima, y para cerrar el punto en torno a este recurso y en torno al descarte de la alegación subsidiaria,
acá no estamos hablando de un oficial que tuviera una cooperación, o, perdón, una participación a título residual, que es lo que establece el artículo 16 del Código Penal. Acá estamos hablando directamente de un agente que tenía rango de jefatura, tenía el rango, digamos, de la disposición de los agentes, tenía la disposición de hacer de tener el dominio del hecho, tan es así que incluso es el quien, como se dijo anteriormente también en los alegatos, en dos de los alegatos, es quien da la orden de ejecutar finalmente a don Nelson Herrera camino a Santa Juana cuando él encontraba malherido e iba rumbo al hospital. Pretender que una persona que tiene estas características de intervención, que tiene el dominio del hecho, que tiene el dominio de la disposición de los agentes, sea cómplice, eso no reviste ningún tipo de análisis y evidentemente no guarda relación con el mérito de auto y no guarda relación tampoco con la magnitud de los hechos que involucraron al señor Derpich en lo que dice relación con la operación Alfa Carbón. Por lo tanto, nos parece que en ese sentido la sentencia de segunda instancia, cuando reproduce la de primera, guarda plena armonía con el derecho y guarda también plena armonía también con el mérito de autos, no reuniéndose causal de nulidad alguna en este sentido. En torno al segundo argumento de defensa, en este caso la segunda defensa, la del señor Mandiola, la defensa interpone su recurso de casación en el fondo basado en la causal del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Y aquí no se hace alusión de aquí en concreto cuál sería la norma reguladora de prueba infringida, se hace una alusión bastante genérica al artículo 488 sin indicar cuál de los numerales 1 y 2 ha sido el infringido. Me atengo ya a lo ya dicho sobre el tema de lo que involucró este proceso donde no hubo alteraciones al régimen probatorio establecido en el Código de Procedimiento Penal. Y aquí lo que guarda suma relevancia es que la línea argumental que plantea la defensa del señor Mandiola dice relación con que Mandiola no realizó funciones de mando, que eso fue a cargo de Marcos Derpich y de Álvaro Corbalán. Por lo tanto, en definitiva, acá al señor Mandiola se le trataría de hacer se le trataría de involucrar en lo que dice relación con la participación por tener supuestamente ser el oficial que estaba a cargo de Concepción. Y en el fondo, la línea argumental planteada en ese recurso hierra en el sentido de que acá la línea argumental se centra en establecer de que aquí solamente sería mando. Y en concreto, del considerando 11 y del considerando 12 de la sentencia, por lo menos se pueden advertir en 6 elementos de presunciones que era el jefe de la CNI de Concepción, que el mando de la operación estaba a cargo de Derpich y de Corbalán, que si bien no se puede determinar una participación a título de autor de 15 número 2 del Código Penal por esta referencia del mando que alude a esta defensa, lo que hace la sentencia es condenarlo a propósito o considerarlo autor a propósito de lo que dice el artículo 15 número 3 del Código Penal. Y aquí esto la defensa no lo puede desconocer y tampoco generó alguna prueba en contrario. Estamos hablando de una persona que, concertada para la ejecución del hecho, facilitó los agentes para la realización del mismo, dispuso, digamos, los medios materiales para poder llevar a cabo las operaciones en Concepción, en concreto en Hualpencillo y en la Vega Monumental, que es lo que desencadena finalmente en la ejecución ilegal de don Luciano Aedo Arias. Bajo estas premisas, entendemos también, excelentísima Corte, que no hay causal, la causal que se alude no está suficientemente justificada en defectos en forma, en lo genérico que está planteada. Y en este orden de ideas también el fallo resulta ser ajustado a derecho, ajustado al mérito de auto, no reuniéndose la operatividad de una causal de nulidad alguna a estos efectos. Por último, sería excelentísima indicar que los cargos, jurídicamente hablando, resultan ser bien justificados por digamos, conforme a las probanzas que están rendidas. No hay, en definitiva, elementos que sugieran infracciones a las leyes reguladoras de pruebas en términos generales.
esto, digamos, fue explicado ya de una forma muy detallada por la colega Magdalena Garcés en todos los episodios que involucraron, digamos, esta operación. Y en torno, digamos, a una de las peticiones que plantea la defensa, en concreto la del señor Castro, sobre la inhabilidad del ministro Aldana, nos parece que esto también es un tema que ya fue zanjado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en el fallo rol 596-2018, sentencia del 17 de diciembre de 2018, en virtud del cual tampoco resulta ser acreditado alguna circunstancia que implique la inhabilidad de dicho ministro en este caso, por tener el hermano calidad de víctima de prisión política y tortura. Si bien ese es un elemento que es objetivo, el lazo familiar está acreditado, no está acreditado alguna labor no objetiva del investigador, del investigador y del juzgador en las etapas que involucraron este procedimiento en general. Bajo esta premisa, con esto daría dando por concluido mi alegato, solicitando el rechazo de los recursos de casación que fueron planteados por las defensas. Bien, está terminada la vista de la causa entonces. Muchas gracias. Causa queda en acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.